Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Marlon, por esta invitación. Realmente para mí es muy preocupante. También el día de hoy he recibido por parte de algunos colegas esta preocupación que se está dando. Ya están recibiendo notificaciones por parte de la Administración Tributaria con respecto a un concepto que se le llama, tengo entendido que es la transmisión. ¿Ya? No sé, por favor, si pueden escribir, si alguien ya recibió o revisó el buzón de entrada. Realmente pienso que hay unos 2 o 3, o sea, casos que se han observado el día de hoy y poco a poco se va a seguir manifestando, ¿ya? Pero esta parte sí es necesaria porque ya las preguntas que se están observando en esta parte es primero, ¿por qué estoy recibiendo este tipo de notificación? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? La segunda pregunta que se está observando es ¿cuál es la multa? ¿Ya? ¿Cuál es la multa que debo pagar? Si existe algo establecido o no. Y la tercera y última consulta que también me están dando en esta parte es cómo yo me puedo, digamos, cómo yo puedo, o si existe un tipo de herramientas para poder evitar, porque lo que todo contador desea evitar es una sanción por parte de la administración tributaria. Roberto, Marlon. Bien, justamente con las 3 preguntas que usted ha manifestado, vamos a tratar sobre un extracto de una notificación real de un contribuyente para ir resolviendo las 3 partes que usted mencionó y comentando también que al final vamos a entregar una herramienta gratuita y les vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan crearse un usuario y hacer esta validación, por hacer esta validación de forma rápida y segura, porque obviamente hacer de cada contribuyente, más aún en donde hay facturación masiva, tomaría muchísimo tiempo. Y definitivamente esto es un nuevo proceso de control que hay que implementarlo y que como contadores debemos sugerirlo, coordinarlo o si es el caso, pues realizarlo. Y eso es justo lo que vamos a empezar. Voy a mostrar en este momento lo que estamos viendo en la pantalla es la base legal sobre la cual esta es una notificación real. Obviamente por temas de protección de la información y del contribuyente no se va a poder ver el contribuyente, pero sí la base legal sobre la cual ya existe este control y sobre las que el ingeniero Yuxia también ha manifestado que ya han habido otros contribuyentes que le han hecho saber que ya están recibiendo estos controles. Y de allí vamos a ver con el ingeniero Subía hacer el análisis completo de la resolución en donde abiertamente explica y es sobre la cual sancionan este tema de la transmisión. Entonces estamos viendo aquí en este extracto de la notificación de control, podemos ver que en la NAC del año 2018, número 233, es la base en donde se especifica el tiempo de autorización, el tipo de emisión y también algo importante que hace años hemos venido considerando que se implemente es sobre el almacenamiento de los XML que se trata en la misma resolución. Entonces, aquí vamos a empezar haciendo énfasis en el artículo 7 que habla sobre la transmisión. Esto es un concepto bastante importante que, si bien es cierto, tiene un poco de confusión porque lamentablemente a veces asumimos conceptos como contribuyentes y como contadores y asumimos, porque esa es la palabra, asumimos que si ya está en el SRI ya es legal y asumimos que si el SRI la autorizó, entonces la factura ya es válida, porque a veces aplicamos esa deducción lógica y decimos, bueno, si la factura el SRI la autorizó, entonces es porque está bien, entonces no hay ningún problema. Entonces aquí entra la normativa y esta normativa dice y especifica que el emisor, vamos poniendo eso en consideración, es que este control y esta explicación y la sanción está siendo hacia el que emite las facturas, ¿ok? Entonces, la obligación viene para que el que emite la factura tiene la obligación de autorizar ese documento en un plazo no mayor a 72 horas. Entonces, es responsabilidad del que emite la factura autorizar en ese plazo porque
está dispuesto en una resolución y el tiempo, al ser algo numérico, no tiene argumentación, porque a veces queremos siempre encontrar respuestas con mucha imaginación. Entonces aquí no hay un poco apertura a los argumentos, sino que en ese sentido el tiempo máximo es bien específico. La resolución dice que hasta 72 horas. Y tomemos en cuenta que en el 2022 el tiempo solo era hasta 24 horas. ¿Ok? Eso como para dejar esa puerta abierta. Y ahora lo que vamos a ver es en la parte inferior cómo les está llegando el tema de la novedad. Como vemos en el cuadro en la pantalla, así les está llegando. En la notificación les menciona y les dicen cuáles son los documentos y les dicen en qué fecha se emitió. Por ejemplo, este es 10 de marzo y dice que se autorizó el 17 de marzo. Por lo tanto, tiene 7 días de diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de autorización. Recordemos que en los programas privados, a lo menos, la fecha de emisión, usted le puede poner cualquier fecha porque la mayoría de programas privados permiten poner la fecha de manera abierta. Y la autorización, aquí viene también algo que compartimos y dejamos al análisis a ver ya que los colegas sus comentarios. ¿Qué pasa? Que la ley me dice que yo tengo 72 horas para autorizar, pero en el plano práctico y en el plano operativo, un documento electrónico se autoriza hasta con 90 días de diferencia. Entonces ahí también hay algo que vale analizar y valdría también inclusive pedir un criterio porque alguien podría decir, bueno, si 3 días es el plazo máximo, entonces no me lo autorices. Pero en cambio, aquí sí ya empezamos un poco a ver los criterios del ingeniero Yuxcha, el ingeniero Subilla y también de los otros presentes. Este es el planteamiento de la situación que vamos a ir analizando el día de hoy y es el caso que ya no es una suposición, ya no es una idea, ya es una realidad y que como contadores hoy es el momento de empezar a implementar controles. Porque, por ejemplo, lo que ya emitieron desde enero al 31 de agosto ya no tienen forma de corregir. Lo único que pueden hacer es un poco valorar el riesgo y ya al final que les explique la parte de la herramienta pueden conocer cuál es la situación de cada uno de los contribuyentes. Esta parte es bien preocupante. Si la transmisión la traducimos a número de días, son prácticamente 3 días. La tabla indica el número de días también. Y desde mi punto de vista, hay mucho trabajo por hacer, inclusive hasta, en mi caso, hasta tendría que revisar bastante, porque a veces uno, por cuestiones de tiempo, espera mayor a los 3 días en esta parte que está aquí. Roberto, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería las sanciones o cuál sería tu recomendación para esta situación que estamos observando? Efectivamente, nos encontramos ante una situación que debe generar acciones concretas por parte de nosotros como contadores, como emprendedores contables y también informar a los clientes, a los dueños de los establecimientos sobre este particular. ¿Por qué? Porque a veces los dueños de los negocios tienen ciertos compromisos, compromisos comerciales, compromisos de amistad o compromisos familiares, en donde por querer ayudar a alguien, nos piden a nosotros que generemos una factura de manera extemporánea. ¿Por qué? Porque también estos clientes en algún momento han escuchado que es posible emitir el comprobante de venta, autorizarlo más bien dentro de 90 días. Y en ese momento, por ejemplo, le dicen a usted o me dicen a mí, Roberto, yo escuché a mí el contador de mi amigo, de mi tío, de mi familiar, me dijo que no hay problema, que yo lo puedo emitir dentro de los 90 días, así que ayúdame por favor con ese tema. Y también me dijeron que lo que se toma en cuenta no es la fecha de autorización, sino la fecha de emisión. Y ante eso, pues, no nos queda otra medida que proceder. Pero lo interesante es ponerle sobre aviso al contribuyente de esta contingencia que se está generando
y posterior riesgo cuando se emite una factura o un comprobante de venta electrónico fuera de este plazo de los tres días. ¿Por qué? Porque como le decía al principio, una cosa es lo que se establece específicamente en cuanto al tema del tiempo para la emisión y otra cosa es la flexibilidad tecnológica. Es decir, no hay un bloqueo tecnológico que impida que uno pueda autorizar un comprobante de venta pasado los 3 días. El sistema se lo va a autorizar. No hay ningún problema. Debería, para evitarnos, para estar, digamos, más controlados, el sistema no debería permitir que nosotros podamos emitir una factura o cualquier comprobante de venta luego de los 3 días de la fecha, o autorizar más bien, autorizar un comprobante de venta luego de 3 días posteriores a la emisión, ¿verdad? Sería lo ideal, pero como no tenemos ese bloqueo y nos basábamos más en el tema técnico de los 90 días que en el tema más jurídico, más específico de las 72 horas de los 3 días, que dicho sea de paso, pues recordemos que antes, en la resolución original del año 2018 decía 24 horas. Ya luego se dieron dos resoluciones más, y es en la última en donde nos dicen que podemos tener hasta 72 horas. Ahora bien, recordemos que el artículo 314 y 315 del Código Tributario tipifica lo que son las infracciones tributarias. Específicamente y puntualmente, primero el artículo 314, en donde se indica que las infracciones tributarias no solamente son las acciones, es decir, no solamente son los hechos que uno pueda ejecutar faltando a la ley o el reglamento, sino que también dice las omisiones. De tal manera que el hacer o el dejar de hacer algo que está en la normativa se cataloga como una infracción tributaria, así lo manifiesta el artículo 314 del Código Tributario. Y el artículo 315 del Código Tributario indica que las infracciones se clasifican en faltas reglamentarias y contravenciones. Faltas reglamentarias y contravenciones, indicando que se entiende por falta reglamentaria el incumplimiento a lo establecido en los reglamentos. En este caso tenemos el reglamento de comprobantes de venta. Y las contravenciones cuando incumplimos lo que establece la normativa de mayor jerarquía, en este caso puntualmente las leyes, la ley de régimen tributario interno y el mismo Código Tributario. Por eso también se especifica que el no cumplir con los deberes formales del contribuyente, y a veces es un tema que nosotros lo minimizamos, porque cuando, por ejemplo, hay una capacitación gratuita del SRI sobre los deberes formales, no le tomamos mucha importancia. O cuando Tributarios Ecuador también dice, vamos a revisar los deberes formales. Tal vez dicen, bueno, eso ya lo vimos, eso ya lo conocemos, pero es muy importante. Porque el tema de los deberes formales que se encuentra en el artículo 96 del mismo Código Tributario, y ya lo vamos a compartir también, ya el ingeniero Marlon lo está también generando para ir en orden, ahí está, veamos, fíjense bien, miren para que observen, ¿no? Lo que estaba conversando yo con ustedes. El artículo 314 define o da el concepto de lo que es una infracción tributaria, toda acción u omisión, como lo había indicado, es decir, el hacer y el dejar de hacer, que implique el violar las normas tributarias sustantivas o adjetivas.
y que tienen una sanción. Y aquí hay una característica importante. Con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión. Quiere decir que el castigo ya tiene que estar determinado de acuerdo con la falta que uno cometa. Es decir, no es que yo voy a cometer una falta y recién se va a inventar el castigo. No. Por eso dice que la sanción o la pena se establece con anterioridad a la acción u omisión. Y como lo manifestaba también en el artículo 315, nos indica que para efectos del juzgamiento de la sanción, las infracciones se clasifican, como lo había indicado también, en contravenciones y faltas reglamentarias. Las contravenciones, las violaciones de normas adjetivas, puntuales, directas, o lo que había dicho, el incumplimiento de los deberes formales constantes en este código y otras leyes. ¿Y dónde se encuentran los deberes formales? En el artículo 96 de este mismo código tributario. Y luego observamos qué son las faltas reglamentarias. Las faltas reglamentarias son las violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general. Dentro de lo que estamos manejando, es importante que podamos identificar entonces si la emisión del comprobante de venta fuera de los 3 días se considera una contravención o una falta reglamentaria. Y esto es lo que, ¿por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos un instructivo de sanciones pecuniarias cuya última versión, si no me equivoco, bueno, habría que actualizarla, no sé si es la del 2014, la última, y el instructivo de sanciones pecuniarias tiene también un anexo taxativo. Lo que ocurre es que en el año 2014 todavía no incursionábamos plenamente en el asunto de lo que es la facturación electrónica. Fíjese usted que recién en el año 2018 es donde se establece la primera resolución, donde habla de las 24 horas que ahora son 72. De tal manera que, repito, de forma directa en el anexo taxativo no tenemos o no he visto una categoría para ese tipo de infracción tributaria. Ahora, interesante lo siguiente, para que recordemos. 2 cosas tenemos. El instructivo de sanciones pecuniarias, que trata sobre los valores de forma general, y ese instructivo trae un anexo, que es el anexo taxativo, donde hay todo el detalle de cada una de las infracciones con el nivel. Si es ABC, o sea, si es una infracción leve, una infracción moderada o una infracción grave, si se la cataloga como contravención o si se la cataloga como falta reglamentaria. Por ejemplo, la no entrega de un comprobante de venta se cataloga como una contravención, la no entrega como contravención. Pero en cambio, el no cumplir con los requisitos de llenado de un comprobante de venta se lo cataloga como una falta reglamentaria. No sé si el ingeniero Bedón en el documento tendrá la segunda parte para poder conocer cómo lo están sancionando o si solamente es la primera notificación donde le están advirtiendo al contribuyente, porque en primera instancia a nosotros nos dan un tiempo perentorio, ¿verdad? Para poder justificar, caso contrario viene pues la sanción. Y allí yo, para abrir el debate o para abrir el diálogo, también para ustedes, para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, y con el criterio muy valioso del ingeniero Marlon Yucha y del ingeniero Marlon Bedón, con este antecedente jurídico, ¿cómo podemos catalogar
la emisión extemporánea o la autorización extemporánea de lo que es un comprobante de venta, tomando en consideración que la temporalidad viene dada por una resolución del Servicio de Rentas Internas. Allí para poder poner sobre la Muy mesa bien. el tema. Justamente lo que usted mencionó, el extracto de este documento que estamos analizando es parte de la resolución, pero en donde pide que justifique. Entonces, aún no está emitida la resolución de sanción. Justamente es muy interesante lo que usted acaba de analizar y sustentar, en donde se podría un poco anticipar que vendría a ser una falta reglamentaria. Esa sería la conclusión sobre la primera, que fue una de las preguntas que el ingeniero Yucha planteó al inicio, sobre cuál sería la sanción, y entonces el ingeniero Subía y a los presentes también cuál sería su opinión. Me gustaría compartir pantalla un poquito para que podamos revisar, que tengo aquí el archivo abierto, precisamente el instructivo de sanciones pecuniarias que está vigente por parte del Servicio de Rentas Internas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tema de lo que son las contravenciones. Tipo A, tipo B y tipo C. Es decir, leve, moderada y grave. Y depende de quién cometa la infracción cuando se trata de una contravención. Si la infracción la comete o la contravención, que es uno de los tipos de infracciones, la comete una persona natural no obligada a llevar contabilidad o una sociedad sin fines de lucro, pagará $30. Si es que es leve, 46,25 si es que es moderada, o 62,50 si se considera grave, una contravención de tipo C. Si se trata de una persona natural obligada a llevar contabilidad, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 37 del reglamento, la sanción por esta contravención será, si es leve, 46,25, si es que es moderada, tipo B, 62,50, y si es que ya es grave, la infracción, $125. De igual manera, para las sociedades con fines de lucro, 62,50 si es leve la contravención, 125 si es que la infracción es moderada y 250 si ya se considera una infracción grave. Y para los contribuyentes especiales, $125 si es leve, 250 si es moderada y 500 si es una contravención grave. Y si se lo tipifica como una falta reglamentaria, miremos la diferencia. Si es una persona, miremos con relación a la contravención, fíjense ustedes que no cambia el valor mínimo para el caso de las faltas reglamentarias leves con relación a las contravenciones leves. Pagan igualmente $30, fíjense ustedes. Donde sí disminuye un poquito es en las moderadas y en las graves, porque aquí en el caso de contravenciones es 46,25 y acá en cambio es 35,81, ¿no? En todo caso, lo interesante aquí es establecer que son montos que si se trata, por ejemplo, de un contribuyente del RIMPE, puede resultar significativo y más que todo incómodo para el contribuyente, porque si por regularidad no existe la cultura tributaria en muchos segmentos de contribuyentes, de sujetos pasivos,
imagínense cuando tienen que desembolsar aparte otro valor producto de una sanción. Por eso es que es fundamental que ellos tengan este conocimiento para que sean los responsables de la decisión en cuanto a la autorización de una factura después de los 3 días de la emisión. Y así ellos, repito, sean conscientes de esta contingencia tributaria que se está generando. Miren ustedes, aquí sí se baja un valor interesante. En el caso, por ejemplo, de los contribuyentes especiales, si es una falta reglamentaria, pagan 333, cuando en cambio si es una contravención pagaría 500 dólares, ¿verdad? Esa es un poco para tener la idea si es que se la cataloga como una falta reglamentaria o si se la cataloga como por ejemplo, como una contravención. Y podemos seguir conversando sobre el tema. Por ejemplo, aquí tenemos la última resolución del año 2022, la número 64, que reforma precisamente la del año 2018. Y aquí, para poder tener mayor claridad, sí nos toca leer algo que a veces pasamos por alto, algo que no lo tomamos muy en cuenta, que son los considerandos. Es decir, ¿cuál es la base para esta resolución? ¿La ley o un reglamento? Yo también utilizaría como herramienta para poder emitir un criterio, ¿no? Fíjense ustedes cómo se va invocando de forma descendente, primero la Constitución, después la ley de creación del SRI, luego lo que es el artículo 73 del Código Tributario, sigue con lo que yo había mencionado, recuerden, artículo 96 del Código Tributario. Aquí ya me va dando una idea un poquito. ¿Qué dice el artículo 315 del Código Tributario? Que son contravenciones el incumplimiento de los deberes formales. Eso dice el artículo 315. Y miren que aquí se está invocando el artículo 96 del Código Tributario. Dispone que son deberes formales de los contribuyentes o responsables cuando exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones, cumplir con los deberes específicos, ¿no? Que la respectiva ley tributaria establezca. Recordemos que el no cumplir con los deberes formales del artículo 96 no es una falta reglamentaria, es una contravención. Sigue invocando ahora aquí lo que es la ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 que entró por el mandato de la ley, ¿no? Que hubo esta controversia de la no aceptación, etcétera. También invocan la ley. También, bueno, siguen invocando la ley. Luego por acá ya empiezan a invocar lo que es la disposición transitoria del reglamento a la ley orgánica, cuando da un año para el tema de incursionar en la facturación electrónica. Luego aquí el artículo 6 del reglamento de comprobantes de venta dice que tenemos el plazo de hasta un año cuando se cumplan las condiciones allí previstas para el efecto. Puntualmente, el periodo de vigencia, ¿no? De los comprobantes de venta será de un año, el periodo de vigencia. Y acá ya empieza a invocar la reforma, ¿no? Se empieza a reformar lo que es la resolución del año 2018, la 233, en donde habla precisamente de lo que es la transmisión de la información. Un poquito como antecedente, ¿no, ingeniero Marlon? En esta parte tenemos que tener claro lo siguiente. O sea, están pidiendo justificación. Desde mi punto de vista tendremos una segunda parte de este evento porque como indica Viviana, ya cuál es el justificativo. O sea, primero se está analizando cómo se le va a justificar y luego vamos a ver la respuesta del Servicio de Rentas Internas para poder, digamos, compartirla, porque todavía estamos recién en los inicios de esto. Segundo, veo que se está confundiendo la parte con la emisión de los comprobantes de retención. Recordemos que nosotros tenemos tiempo para emitir un comprobante de retención en los primeros, como en los 5 días ya, pero no, o sea, aquí lo que indica el problema
que se está dando es desde que uno emite el comprobante de retención, prácticamente tiene 3 días para poder transmitir y que este documento sea autorizado, ¿ya? Si digamos que yo estoy en el día, me emiten un documento el día 1 y el día 4, no es que tenga hasta el día 4, hasta el día 3, perdón, para poder emitir la comprobante de retención. No, si yo emito el día 4, tengo, desde el momento que estoy emitiendo, tengo 3 días para poder autorizar este documento. Esa es la segunda situación que se está dando. La tercera que yo estoy observando es que la página del Servicio de Rentas Internas en algunas situaciones está con intermitencia. No sabría cómo se podría corregir o esa parte. Ya he visto también a colegas que han perdido sus trabajos porque llegó la administración tributaria, les ha pedido un documento y no está validado. Justamente el día que el Servicio de Rentas Internas tuvo estas famosas intermitencias y bien gracias cerrado el local por los 7 días. Entonces son situaciones que vemos que hay que irlas poco a poco corrigiendo, pero desde mi punto de vista es algo que hay que cambiar en algunos, digamos, procesos, en algunos, digamos, correos que nosotros emitimos a nuestros proveedores. O sea, tener cuidado porque nosotros somos los responsables de que una vez que emitimos un documento, ya sea factura, va a existir el proceso de la autorización, es decir, transmitirla para que se autorice en el plazo de menos los 3 días. No hay que confundir. O sea, no hay que confundir, Gustavo, no confundas esa parte y la fecha que llega, no, o sea, es el momento que tú estás haciendo la respectiva retención, tienes 3 días para poder transmitir y que esté autorizado. No sé si ahí Marlon desea dar una colaboración en el concepto. Sí, sí, sí. Justamente estaba también leyendo lo que están escribiendo y recordemos que comprobantes de venta incluye todos los documentos que utilizamos en el proceso, es decir, factura, retención, nota de crédito, nota de débito, liquidación. Esta regulación y esta aplicación de sanción aplica para todos los documentos electrónicos, es decir, hay que tener el control y tener obviamente el conocimiento de que estamos sujetos a una sanción siempre que exista esta diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de autorización. Hay que tomar en cuenta también que la generación de la clave de acceso y del número de autorización, se considera válido ese documento desde el momento en que la herramienta informática lo genera y que los 3 días que ahora se permite para que se autorice es el tiempo en que solo se debe de enviar, pero este documento se considera un documento válido. Este criterio fue incluso confirmado por una funcionaria propia del área técnica del SRI, porque esta novedad empezó a darse cuando hace algunos meses quitaron el TXT de los documentos recibidos. Ahí empezó un poco esta novedad en donde la funcionaria manifestaba y decía que ¿por qué revisan en el SRI? Ella decía, ustedes tienen que revisar en el correo o en el portal del proveedor. Entonces la mayoría comentaban y decían, no, porque en el SRI es donde al finalmente está autorizado. Y ella decía, no, autorizado el documento electrónico está en el momento en que ya se asigna una clave de acceso. Otra cosa, dice, es que el emisor no transmita el documento, dice, que no lo haga en las 72 horas o que no lo haga un mes después. Eso no le quita, dice, no le quita la responsabilidad. Para el receptor eso es un documento válido y para el emisor aplicaría una sanción que es la que ahora ya estamos viendo. El año anterior hicimos también un tema similar desde el enfoque del receptor, que si se pierde o no la deducibilidad. Ese también es una pregunta abierta que habría que esperar un poco criterios futuros, pero lo que ahora sí es una realidad es que la sanción va para el emisor. Y también unas preguntas que veo que dicen que la factura la hacen con fecha 15, pero la autoriza con fecha 20. Por supuesto, siempre que exista la diferencia mayor al tiempo, que son las 72 horas,
estará sujeto a una sanción que ya próximamente, apenas tengamos el conocimiento y la certeza, vamos igual a compartir y a seguir teniendo el criterio. Ya, una posible sanción, alguien me decía, ¿y cómo hago? Por ejemplo, una posible opción en los casos que aplique puede ser el utilizar en algún caso muy emergente los documentos físicos siempre que entren en el rango del 1%. Eso también, a ver qué opina el ingeniero Yucha y el ingeniero Subía. Lo que en primera instancia podemos establecer como conclusión es que como medida preventiva, definitivamente hay que dejar de lado, si es que en algún momento se lo ha instaurado, se lo ha aplicado en alguna empresa, en algún negocio, este procedimiento o esta práctica de poder enviar o autorizar o hacer este proceso de transmisión hacia la administración tributaria del comprobante electrónico fuera del tiempo determinado de los 3 días o de las 72 horas, porque esa es la terminología legal y técnica. No dice 3 días, dice 72 horas de haberse generado el mismo. Eso quedaría como conclusión, como medida de prevención. No pasarnos de los 3 días para poder hacer la autorización del comprobante de venta luego de lo que es la fecha de emisión. No, bueno, lo de catalogarlo como una falta reglamentaria o como una contravención es para estar preparados ante lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió, pues, repito, nos debería generar acciones ya no preventivas, sino correctivas. Y estar listos para buscar alguna alternativa de defensa, ¿no? De justificación, que es lo que debería estudiarse para un segundo espacio, que yo realmente lo veo muy complicado porque hay una evidencia sobre lo que es la extemporaneidad de la emisión del documento. Sí, esa parte yo también la veo complicado, como lo decía Viviana, ¿cómo justifico? O sea, el equipo me imagino que va a enviar una carta justificando, pero si la acepta o no, o sea, eso ya depende. Y bueno, Marlon, ¿qué nos tienes para poder, algún tipo de herramientas para los contadores que por lo menos nos podamos guiar en estas locuras de la administración? Justamente, ya llegando a la tercera parte de lo que usted comentaba al inicio, ahora, bueno, nosotros como empresa B-Group en la parte tecnológica siempre tratamos de compartir algunas cosas que permitan resolver estos problemas nuevos. Entonces, les voy a mostrar, este portal es gratuito, ya el ingeniero Yucha les va a hacer llegar a sus grupos el enlace, pueden entrar y se crean un usuario y va a funcionar de tal manera como voy a hacer el siguiente ejemplo. Esto cumple una función que es que nosotros cargamos los TXT emitidos de facturas y de retenciones. Obviamente el TXT emitidos, eso sí, no hay ninguna otra forma más que bajarlo del SRI uno por uno. Es algo que así funciona, no se puede hacer nada por ahora. Simplemente ingresamos una vez que ya tenemos el usuario, nos vamos aquí a la parte de ventas y sobre todo lo que yo les quiero mostrar es la funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, esta sería una opción que cada mes previo a una declaración podamos hacer este proceso para que se pueda estar seguros, o lo pueden hacer de enero a agosto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo elegí 23 archivos TXT, ¿ok? Simplemente los elijo, pongo cargar y pongo consultar. Eso es todo lo que hay que hacer. Y aquí lo interesante es el informe que me genera este enlace. Este informe, ¿qué es lo que aquí me dice? Por ejemplo, yo cargué TXT de comprobantes de retención. Estos son rangos de días. Por ejemplo, aquí dice que de todos los documentos que yo cargué, tengo 33 documentos que están autorizados. La diferencia entre la fecha de emisión y la de autorización en un día. Aquí está de 2 a 3, es decir, en estos 2 primeros rangos estamos todo bien, no hay ningún problema. Pero si yo tengo documentos en los rangos posteriores, significa que ya estoy en riesgo.
Y por ejemplo, en este ejemplo que preparé, miren, hay 36 documentos de aproximadamente 100 que están autorizados posterior al tiempo máximo. Y acá, miren, acá tengo entre el rango de 11 y 30 días, tengo 4 documentos. Entonces aquí viene la pregunta que cualquiera haría, ¿no? ¿Y cuáles son? Entonces, para saber cuáles son, le doy clic aquí en este botoncito que dice consultar y aquí ya puedo ver en qué rango quiero ver y aquí ya me va a decir cuáles son los números de autorización de esos documentos. Entonces, por ejemplo, aquí que dice que una retención yo la hice el 11 de agosto, pero esa retención yo la autoricé el 24 de agosto. Entonces, esta es la prueba contundente de saber que va a llegarme una notificación en cualquier momento y que tengo ese riesgo de una sanción que por ahora no tenemos la certeza definitiva de cómo se va a aplicar, pero ya hemos visto que jurídicamente es lo más probable que va a existir la sanción. Entonces, esta es la parte que también les comentamos al inicio. Si cargan facturas, les va a dar también un reporte de los clientes. Esto es una herramienta interesante que hoy hemos compartido también por la gestión del ingeniero Yuxcha a todos los seguidores de Tributarios de Ecuador y también les hago una propuesta para que igual ver si luego coordinamos con el ingeniero Yuxcha, es poder hacer, si ustedes tienen el interés, este mismo análisis, pero en una hoja Excel, pero que se lea de forma automática. Es decir, que ustedes carguen los archivos TXT en una carpeta, presionan un botón y que ustedes puedan ver lo mismo que estamos viendo ahora en este enlace, pero en una hoja Excel, para que sobre todo puedan llevar un registro. Porque claro, si bien es cierto, este es un enlace que en este momento ven la información en el reporte, pero de allí ya a lo que ustedes ponen nueva consulta, obviamente se va a borrar todo. Pero es una herramienta que les puede servir para hacer notar el problema, para evaluar el riesgo que actualmente tengan y ya luego podemos ver si coordinamos un día, un taller ya más que todo práctico para que cada uno arme su propio Excel automatizado. Es muy sencillo y así pueda tener un control propio y constante de todos sus documentos y de todos sus usuarios. Vamos a ver, como nos indica por aquí Liz, y estas revisiones el SRI las hará de la misma manera que las auditorías o a pesar de todos los contribuyentes. Hasta el momento estamos observando que es un grupo de contribuyentes. Por ahí vi y ya, porque yo he estado ocupado, recién me estoy enterando de esto y ya hasta me estoy asustando. Hoy creo que no voy a dormir, qué locura. Pero bueno, igual Marlon nos va a compartir en los grupos que tenemos, nos va a compartir los enlaces para que ustedes puedan revisar hasta que más adelante tengamos también una nueva herramienta de esta parte que está aquí. Y listo, hasta ver cómo se resuelve este caso o en qué historia va a terminar. Don Roberto, palabras finales. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y también a las personas que nos han acompañado durante estos minutos y dejar nuevamente el mensaje sobre la práctica preventiva de evitar autorizar los comprobantes de venta emitidos después de 3 días o después de 72 horas. De esa manera también nosotros prevenimos algún riesgo, alguna contingencia en materia tributaria que conlleve una sanción pecuniaria de acuerdo con lo que establece el Código Tributario y de acuerdo con lo que también nos explica este instructivo de sanciones pecuniarias. Muchísimas gracias. Y ya estaremos haciendo una segunda parte para conocer, ¿no?, cómo vienen las sanciones y de pronto si jurídicamente hay alguna alternativa de poder defender lo indefendible. Muchísimas gracias. Marlon, palabras finales. Bien, gracias ingeniero Yuxcha por siempre tener esa apertura de compartir nuevas novedades. De igual manera nosotros siempre tratamos también de dar alguna opción de por lo menos por ahora evaluar el riesgo y siempre estar pendientes de los nuevos cambios, controles y como dijo el ingeniero Subía, para aplicar siempre que se pueda medidas preventivas, pero ahora nos tocará un poco aplicar medidas correctivas, pero la idea siempre es innovar y estar al día en todo lo que toque cumplir. Muchas gracias a todos ustedes.
Sí, no olvidar que este evento sí queda grabado. Narcisa, no es que no quise dejar grabado el otro video anterior, solamente que me llegó una notificación de Facebook que como se compartían datos, normalmente el video fue eliminado. Sí, entonces cuando se comparte este tipo de datos como cédulas o nombres de personas, es un poquito más complicado tener un video, digamos, guardado, más también por la ley de protección de datos y toda esa parte de ahí. Entonces, no te olvides que esta parte sí queda grabada, ¿ya? Bendiciones a todos y nos veremos en una próxima ocasión.